Hola, en esta ocasión vamos a resolver el primer problema sobre resortes. Es el problema número 1 del capítulo 19 del libro Diseño de elementos de máquinas. Es la cuarta edición y el autor es Robert L. Mott. El problema dice lo siguiente: un resorte tiene 2.75 pulgadas de longitud total sin carga y de 1.85 pulgadas cuando sostiene una carga de 12.0 libras. Calcule su constante del resorte. Nosotros sabemos que para encontrar la fuerza que actúa en un resorte se utiliza la siguiente fórmula: fuerza es igual a K por L, donde K es la constante de elasticidad del resorte y L el cambio correspondiente de longitud. Si despejamos la constante K, me quedaría fuerza entre el cambio de longitud L, recordando que la fuerza también es un incremento, es un cambio. Bien, entonces vamos a analizar el diagrama de operación de un resorte que está en la siguiente figura. El primer resorte tiene una longitud L subíndice 0, se llama longitud inicial y va a tener aplicada una carga F subíndice 0, pero como es inicial, es decir, no se aplica ningún tipo de carga para obtener esta longitud inicial, F subíndice 0 va a ser igual a 0. Siguiente, el segundo resorte tiene aplicado en color azul una carga F subíndice I. Esta carga se llama fuerza instalada o también se conoce como precarga y obtiene su correspondiente longitud L subíndice I. Tercer resorte, se encuentra aplicado una carga F. Esta carga F se llama fuerza de operación y tiene su correspondiente longitud del resorte L mayúscula. Y en el cuarto resorte y último tenemos la carga aplicada F subíndice S. Se llama fuerza última, es decir, la fuerza que se aplica cuando ya se encuentran tocando todas sus espiras y obtiene su correspondiente longitud L subíndice S. Entonces la constante del resorte me dice que yo debo de tener un cambio de fuerza, un incremento de fuerza entre un cambio de longitud. Bien, tenemos 6 posibles formas. Las primeras 3 que están acá arriba son las formas principales, ya que vamos a comparar cada una de estas fuerzas con respecto a la fuerza inicial, que vale 0. Empezamos. Fi, que sería la fuerza de instalación, menos F subíndice 0, que vale 0, entre su correspondiente cambio de longitud, que sería L0, menos Li, que es lo que tenemos aquí. Siguiente, ahora vamos a comparar la fuerza de operación F. Nos queda F menos F subíndice 0 entre el correspondiente cambio de longitud, que sería L subíndice 0 menos L mayúscula, que es lo que tenemos aquí. Siguiente, vamos a comparar la fuerza última Fs menos F subíndice 0, que es la de instalación, entre el cambio de longitud correspondiente, que sería L0 menos L subíndice S. Y estas son las 3 formas principales para obtener la constante de un resorte. Pero también tenemos cambios o incrementos de fuerza de la parte donde está la operación, que sería F subíndice I, con respecto a la operación, que sería F, y también de la fuerza última F subíndice S con respecto a la fuerza de operación F mayúscula y con respecto a la fuerza de instalación F subíndice I. Las escribimos. La primera, F menos F subíndice I entre el cambio de longitud correspondiente, que sería Li menos L. Siguiente, vamos a comparar la fuerza última F subíndice S con respecto a la fuerza de operación F. Me quedaría Fs menos F entre el cambio de longitud, que sería L menos Ls, que es el que tengo aquí. Y por último voy a comparar la fuerza última con respecto a la fuerza de instalación y me quedaría F subíndice S menos F subíndice I entre Li menos Ls. Y estas son las formas secundarias de obtener la constante del resorte K. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es analizar los datos que nos da el problema, y es muy importante. Vamos a leer el problema. Dice, un resorte tiene 2.75 pulgadas de longitud total sin carga
Si no tiene carga, quiere decir que F subíndice 0 va a ser igual a 0. Entonces la longitud de 2.75 pulgadas va a ser L subíndice 0, longitud inicial, que es cuando el resorte no tiene carga. Luego dice, y de 1.85 pulgadas cuando sostiene una carga de 12.0 libras. Al decir que sostiene una carga, estamos hablando de la fuerza de instalación o de la precarga, es decir, F subíndice I va a ser igual a 12 libras y su correspondiente longitud de instalación L subíndice I va a ser de 1.85 pulgadas. Bien, una vez que hicimos este análisis, vamos a la solución del problema. Datos: L0, que es la longitud inicial, 2.75 pulgadas. LI, la longitud instalada, 1.85 pulgadas, y la fuerza de instalación o precarga 12.0 libras. Ahora coloco las tres ecuaciones principales, y veo si con estas puedo obtener la constante del resorte. Empezamos. El primer término, Fi menos F0, conozco Fi y sé que F subíndice 0 vale 0, entre L0 menos Li, y son datos que me da el problema. Entonces, con la primera forma puedo obtener la constante del resorte K. La escribo en esta parte. Y solo tengo que sustituir mis datos, es decir, la fuerza de instalación que vale 12 libras, menos la fuerza F subíndice 0, que vale 0, entre la longitud inicial, que es 2.75 pulgadas, menos la longitud de instalación, que es 1.85 pulgadas. Y esto nos da como resultado un valor para la constante del resorte de 13.33 libras por pulgada. Y con esto terminamos este ejercicio. Gracias.